y práctica del psicoanálisis por Ralph Grinson. Capítulo 1.24. La teoría de la técnica psicoanalítica. La terapia psicoanalítica es una terapia causal. Trata de contrarrestar las causas de la neurosis. Su objetivo es resolver los conflictos neuróticos del paciente, incluso las neurosis infantiles que sirven de núcleo a la neurosis adulta. Resolver los conflictos neuróticos significa reunir con el yo consciente aquellas porciones del ello, el superyo y el yo inconsciente, excluidos de los procesos de maduración del resto sano de la personalidad total. El psicoanalista aborda los elementos inconscientes por sus derivativos. Todos los componentes repelidos del ello y el yo producen derivados, híbridos, no conscientes, pero altamente organizados de acuerdo con el proceso secundario y accesibles al yo consciente. Freud, 1915b, página 190-92, 1062-3. Fenichel, 1941, página 18. El procedimiento que el psicoanálisis quiere que el paciente emplee para facilitar la comunicación de los derivados es la asociación libre. El método fundamental de psicoanálisis, la llamada regla básica. Freud, 1913b, página 134-6, 432-3, 1915b, página 149-5, 1046-7. Estos derivados aparecen en las asociaciones libres, los sueños, los síntomas, los lapsus y las actuaciones del paciente. Se pide al paciente que trate dentro de lo posible de dejar venir las cosas y de decirlas sin importarle la lógica ni el orden. Ha de comunicar incluso lo que le parezca trivial, vergonzoso o descortés, etc., dejando que las cosas le vengan a la mente. Se produce una regresión al servicio del yo y tienden a salir a la superficie de los derivados del yo inconsciente, el ello y el superyo. El paciente produce el pensamiento de proceso secundario estricto en dirección del proceso primario. La tarea del analista consiste en analizar estos derivados por el paciente. El significado de la palabra analizar y otros términos técnicos y clínicos los veremos en la sección 1.3. Aunque el que padece una neurosis llega al tratamiento psicoanalítico por el motivo consciente de desear un cambio, hay dentro de él fuerzas inconscientes que se oponen al cambio y defienden la neurosis y el statu quo. Estas fuerzas se oponen a los procedimientos y procesos de tratamiento y se denominan resistencias. Las resistencias proceden de las mismas fuerzas defensivas del yo que forman parte del conflicto neurótico. En el curso del tratamiento, el paciente repetirá todas las diferentes formas y variedades de las maniobras defensivas que empleó en su vida pasada. El análisis de las resistencias es una de las piedras angulares de la técnica psicoanalítica. Como la resistencia es una manifestación de la función defensiva y desfiguradora del yo, es la resistencia lo primero que trata de analizar la técnica psicoanalítica. Solo puede ser efectivo el insight si el paciente puede tener y mantener un yo razonable. Las resistencias interfieren en el yo razonable y han de ser analizadas antes de que pueda hacerse ninguna otra buena labor analítica. Por ejemplo, un joven parece poco dispuesto a decirme nada negativo de su esposa. Siempre que le haya una falta, se apresura a excusarla o a justificar sus defectos. Cuando le señalo esta actitud defensiva, empieza por negarla y después reconoce lloroso que tengo razón. Confiesa que trata de ocultar las deficiencias de su esposa porque está seguro de que yo esperaría que se divorciase si supiera verdaderamente cuán imperfecta es ella. Prosiguiendo yo con la cuestión del divorcio, recuerda el paciente que en la infancia su padre amenazaba a menudo con divorciarse de su madre si la encontraba en alguna falta. Era pues evidente que la vacilación del paciente indicaba que temía que yo obrara como su padre y quería proteger a su esposa de mí, como había querido proteger a su madre de su padre. Solo después de haber reconocido el paciente esta fuente de resistencia, pudo comprender que era él y no yo
quien había tenido tan fuerte y paterno resentimiento contra su esposa. Costó mucho más análisis hacerle llegar a comprender que si bien quería defender a su madre de su padre, él mismo tenía mucho resentimiento contra ella. Inconscientemente deseaba que yo le instara a divorciarse de su esposa, como otro había deseado que su padre lo hiciera de su madre. En este ejemplo clínico fue necesario analizar cada aspecto de la resistencia paso a paso para permitir que el paciente viera bien la realidad de la situación. Primeramente tenía que reconocer que temía que yo le hiciera divorciarse y por eso me ocultaba cosas acerca de ella. Después tenía que comprender que me había confundido con su padre y a su esposa con su madre. Finalmente, el paciente pudo descubrir que por debajo de sus sentimientos de protección para con su madre había también una gran hostilidad. Cada paso dado en el análisis de la resistencia implica que el yo razonable del paciente tenga la posibilidad de enfrentarse a algún aspecto irracional y difforme de su propia actividad. Este ejemplo clínico nos lleva a otro concepto básico de la teoría de la técnica psicoanalítica. Los pacientes neuróticos son propensos a las reacciones transferenciales. Es la transferencia una de las más valiosas fuentes de material para el análisis y una de las más importantes motivaciones. Así como el mayor obstáculo para el éxito, las frustraciones instintual del neurótico tiende a hacerle buscar inconscientemente objetos hacia los cuales desplaza sus impulsos agresivos y libidinales. El paciente tiende a repetir su pasado en términos de relaciones humanas para obtener satisfacciones que no tuvo o para dormir tardíamente alguna ansiedad o algún sentimiento de culpa. La transferencia es volver a vivir el pasado y no entender el presente por querer entenderlo en función del pasado. La importancia principal de las reacciones transferenciales en la teoría de la técnica se debe al hecho de que si las reacciones de transferencia se manejan debidamente, el paciente sentirá en la situación del tratamiento y en relación del psicoanalista todas las relaciones humanas importantes de su pasado que son conscientemente accesibles a él. Freud, 1912a. La situación psicoanalítica está estructurada de modo que facilite el desarrollo máximo de las reacciones de transferencia. La actitud frustrante del psicoanalista y su relativo incógnito contribuyen a hacer aparecer toda la gama de sentimientos y fantasías transferenciales. No obstante, es el análisis consistente de la transferencia dentro y fuera de la situación analítica el que permite al paciente soportar las diferentes variedades e intensidades de la transferencia. La transferencia es también la fuente de las mayores resistencias durante el análisis. Un paciente puede trabajar mucho al principiar un análisis para caerle bien al analista. Es inevitable que el paciente se sienta rechazado en alguna forma, porque todos nuestros pacientes han sentido el rechazo en su pasado, o la actitud del analista es por esencia nada gratificante. Los sentimientos hostiles del pasado reprimido o los anhelos sexuales prohibidos de la infancia o la adolescencia provocarán en el paciente fuertes tendencias a luchar inconscientemente contra la labor analítica. La calidad y cantidad de las resistencias transferenciales las determinará la historia del pasado del paciente. La duración de estas reacciones también padecerá la influencia de la mayor o menor efectividad con que el psicoanalista analice los problemas de transferencia que susciten las resistencias. La técnica psicoanalista está directamente apuntada hacia el yo, porque solo éste tiene acceso directo al ello, al superyo y al mundo exterior. Nuestro fin es hacer que el yo renuncie a sus defensas patógenas o que halle otras más propias. Anna Freud, 1936, página 45-70. Las antiguas maniobras defensivas resultaron insuficientes. La defensa nueva, diferente, o la ausencia de defensa podría permitir alguna efusión de los instintos sin sentimientos de culpa o ansiedad. La descarga del ello
reducirá la presión instintual y el yo tendría entonces una posición relativamente más fuerte. El psicoanalista espera inducir los aspectos relativamente maduros del yo del paciente a contender con la que otrora desterrará de la conciencia por considerarlo demasiado peligroso. El analista espera que bajo la protección de la alianza del trabajo y de la transferencia positiva no sexual en el paciente, considerará con una mirada nueva lo que antes le parecía demasiado amenazador. Podría reevaluar la situación y al fin osará probar nuevos modos de habérselos con el antiguo peligro. Lentamente el paciente comprenderá que los impulsos instintivos de la infancia, que eran abrumadores para los recursos del yo infantil y deformados por el superyo, pueden verse de otro modo en la vida adulta. El trabajo psicológico que se hace después de obtenido un conocimiento instintivo y que conduce a un cambio estable de comportamiento o actitud se llama translaboración. Working Trauma. Grimson, 1965b. Consta de procesos como la utilización y la asimilación de insight y la reorientación. Bivrin, 1954. Lo examinaremos en la siguiente sección. El psicoanalista trata de una manera de invertir, de dar marcha atrás al proceso de la formación de neurosis y síntomas. Wilder, 1960, página 46. La única solución segura es lograr cambios estructurales en el yo que le permitirán renunciar a su defensa o hallar una que permita suficiente descarga instintual. Fenich, 1941, página 16. Tratemos de ilustrar una serie típica de sucesos con un ejemplo clínico. Una mujer de 27 años, la señora K, busca por análisis por varias razones. Durante algunos años ha tenido episodios de sentirse fuera de las cosas, entorpecida, ida como un zombie. Además, presenta periodos de depresión, incapacidad de llegar al orgasmo en las relaciones sexuales y últimamente una idea impulsiva de tener relaciones sexuales con un negro. Este último síntoma la torturaba mucho y fue el que la decidió a pedir tratamiento. Utilizaré este solo síntoma como el punto focal para ilustrar la descripción teórica que he dado a los fines y objetivos de la técnica psicoanalítica. Véase Allman, 1964, informe de una mesa redonda sobre el tema y en particular la contribución de Ross. Todas las psicoterapias tratarían de aliviar a la paciente de sus síntomas, pero solo el psicoanálisis intenta hacerlo resolviendo los conflictos neuróticos que están en el fondo de los síntomas. Otras terapias podrían tratar de ayudar a la paciente a reforzar sus defensas o empleando la transferencia y la sujeción para atenuar o desplazar sus impulsos sexuales en la relación con los negros. O quizá tratarían de ayudar al conflicto defensa-instinto, sugiriendo algún derivado instintual que fuera posible bajo la protección de una transferencia de tipo superyoico hacia el terapeuta. Algunos terapeutas utilizarían tal vez drogas para calmar las pulsiones libidinales y de este modo ayudar al asediado yo de la paciente a salir del paso. Algunos otros quizás propondrían drogas como el alcohol o el fenobarbital que podrían de momento atemperar las exigencias del superyo del paciente. Todos estos métodos pueden ser útiles, pero son temporales, ya que no efectúan un cambio duradero en las estructuras psíquicas que entran en los conflictos inconscientes causativos. La terapia psicoanalítica trataría de hacer que la paciente tuviera conciencia de todos los diferentes impulsos inconscientes, fantasías, deseos, temores, culpabilidades y castigos que se expresan en forma condensada en su síntoma. La paciente que tomó, por ejemplo, fue adquiriendo poco a poco el conocimiento instintivo de que el negro era un disfraz de su padrastro fuerte, sexualmente atractivo y temible cuando ella estaba en la pubertad.
La idea impulsiva obsesiva de tener relaciones sexuales con negros resultó parcialmente derivada de deseos incestuosos disfrazados por el padrastro. Era también una pantalla de los impulsos sadomasoquistas y ocultaba una excrementización o esfinterización de la sexualidad. El negro representaba también una condensación de un hombre analfálico correspondiente a la edad de 3 años. La dolorosa índole del síntoma se develó como autocastigo de la culpabilidad por los impulsos prohibidos. Como la paciente pudo ir enfrentándose gradualmente a estos insights, su yo ya no necesitaba gastar tanta energía en tratar de reprimir impulsos y fantaseos prohibidos. Su yo razonable podía aceptar ahora la noción de que las fantasías incestuosas no son lo mismo que las acciones y que le forman parte del crecimiento en nuestra sociedad. La señora K podía ahora reconocer que su superyo había sido demasiado severo y sádico. Comprendió que se había estado haciendo crueles reproches de un modo parecido a sus fantaseos sexuales masoquistas. El pegar y ser pegada y el insinuarse resultaron ser instintos regresivos de obtener sustitutos para una satisfacción sexual. A medida que la paciente permitía que todos esos fenómenos hasta entonces inconscientes se hicieran conscientes, se fue notando un cambio en las 3 estructuras psíquicas. El yo no tenía que echar mano de la represión, las formaciones reactivas y el aislamiento contra los impulsos que quedaban al descubierto. Esto era posible porque su severo superyo se había hecho menos sádico para con su yo. Una vez que pudieron ser revelados a la conciencia los impulsos sadomasoquistas, perdieron su intensidad y los anhelos de su ello se modificaron en el sentido de buscar el placer genitalmente. La modificación de sus apremios instintuales hizo posible que la señora K experimentara algún placer sexual con su marido y perdió su impulsión obsesiva en relación con los hombres negros. El análisis de las relaciones de transferencia y las resistencias desempeñó un importante papel en todos estos sucesos. Por ejemplo, los sentimientos sexuales de la señora K por su padrastro se descubrieron cuando comprendió que me sentía sexualmente atractivo, aunque es usted lo bastante viejo para poder ser mi padre. Sus fantasías de ser golpeada aparecieron en el análisis como temor de que yo la golpeara y después como deseo de que lo hiciera. La señora K tenía enormes resistencias a hablar de algunas de sus fantasías sexuales porque se sentía como si la estuviera viendo en el WC. Esto condujo a descubrir su esfinterización de la sexualidad. La señora K trabajó mucho en su análisis y al cabo de unos 6 meses formó una alianza de trabajo relativamente firme conmigo. A despecho de dolorosas reacciones transferenciales y resistencias, al fin logró identificarse con mi punto de vista analítico y trató de entender sus reacciones neuróticas. La mejoría temporal y parcial movió a la paciente a proseguir con el tratamiento. Pudo entonces permitirse una regresión más profunda de la situación analítica y experimentar formas más primitivas de sus conflictos neuróticos. Los deseos sexuales por los negros tenían también una función defensiva contra fuertes impulsos homosexuales que la inclinaban hacia las mujeres. A su vez, se demostró que esto se debía a los impulsos orales de succión para con su madre hondamente reprimidos, que la paciente había sentido como amenaza en su propia identidad. Junto a este conflicto había un enorme encono primitivo contra su madre, percibió como peligroso para la existencia de la madre y también como amenaza a la propia existencia de A. El insight de los instintivos niveles del conflicto neurótico, defensa-instinto, produjo cambios graduales en la estructura del yo, el ello y el superyo de la paciente. Algunas defensas antiguas fueron abandonadas por innecesarias y se hallaron otras nuevas
que hacían posible el placer instintual del sentimiento de culpabilidad. Se modificó toda la relación entre las estructuras psíquicas y así nació una nueva relación, más efectiva y gratificante, con el mundo exterior. Capítulo 1.3. Los componentes de la técnica psicoanalítica clásica. Tiene ahora el lector una visión general de la terapia psicoanalítica a partir de la evolución histórica y del esquema teórico. Podemos, pues, pasar en esta sección a esbozar una introducción general a la técnica que suele practicarse. Serán definiciones o descripciones operativas de los procedimientos y procesos terapéuticos empleados en el análisis clásico. Se trata de dar un glosario de vocablos y conceptos técnicos y mostrar cómo se emplean algunos de ellos en terapias analíticas parciales y desvirtuadas en comparación con la terapia psicoanalítica. E. Bibring, 1954, Rinacre, 1954, Gill, 1954 y la lista de lecturas adicionales. Capítulo 1.31. La producción de material. 1.311. La asociación libre. En el psicoanálisis clásico, el modo predominante de comunicar material clínico es que el paciente intente la solución libre de sus ideas, que por lo general se inicia después de haber incluido las entrevistas preliminares. En estas, el analista había llegado a valorar la capacidad que tiene el paciente de trabajar en la situación psicoanalítica. Parte de la evaluación consistía en determinar si el paciente tenía en sus funciones yoicas la elasticidad de oscilar entre las funciones yoicas más que regresivas que se necesitan en la asociación libre y las funciones yoicas más avanzadas necesarias para entender las intervenciones analíticas, responder a las preguntas directas y resumir la vida cotidiana al final de la hora. El paciente suele asociar libremente sus ideas en la mayor parte de la hora, pero también puede comunicar sueños y otros sucesos de su vida diaria o de su pasado. Es característico del psicoanálisis el que se pida al paciente que incluya sus asociaciones cuando cuenta sus sueños u otras experiencias. La asociación libre tiene prioridad sobre todos los otros medios de producir material en la situación analítica. Sin embargo, la asociación libre suele emplearse indebidamente al servicio de la resistencia. Toca entonces al analista estudiar esas resistencias para restablecer el empleo apropiado de la asociación libre. También puede suceder que un paciente no pueda detener la asociación libre por un colapso en las funciones de su yo. Este es un ejemplo de situación de emergencia que puede presentarse en el curso de un análisis. La misión del analista sería entonces tratar de restablecer el pensamiento yoico lógico del proceso secundario. Tal vez tuviera entonces que recurrir a la sujeción y dar órdenes para ello. Se trata de un procedimiento analítico, pero está indicado en el caso arriba dicho porque podría tratarse de una reacción psicoanalítica incipiente. La asociación libre es el método principal de producir material en el psicoanálisis. Se emplea en ocasiones especiales en aquellas formas de psicoterapia explorativa, las llamadas psicoterapias de orientación psicoanalítica. No se emplea en las terapias psicoanalíticas ni en aquellas que refuerzan defensas o de apoyo. Estudiaremos también la asociación libre en el capítulo que trata de qué clase de psicoanálisis requiere el paciente, sección 4.12. La introducción de la asociación libre en conexión con la transición al Divan se describirán en el segundo volumen. En el próximo audio continuaremos en el capítulo 1.312, las reacciones transferenciales.